tiempo, un buen tiempo con los hermanos de Clio, es verdad, Clio, Alabama. Gloria a Dios. Dios es maravillosamente bueno, inmensamente bueno. Yo quiero dejarle esta palabra que resonó en mi espíritu esta mañana al llegar a este lugar, algo que es importantísimo que nosotros consideremos. ¿Quiere ponerse de pie? Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, verso 1 dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor eterno, por este tiempo de alabanza y adoración que te ofrecemos de lo profundo de nuestro corazón. Expresándote, Señor, nuestra gratitud, expresándote, Señor, lo grande que tú eres, cantando con himnos, con salmos, con palabras espirituales que nacen de lo profundo de nuestro ser. Para darte gracias, Señor, para darte honor, para darte alabanza, Señor. Fruto de labios que confiesan tu bondad, tu grandeza, tu poder, tu gracia, tu amor para con nosotros. Estamos profundamente agradecidos contigo porque tu mano, Señor, ha sido sobre nosotros en gran manera preciosa. Gracias, eterno Dios. Mientras tu palabra es trasladada a tu pueblo, Señor, que las mentes, los corazones, el alma, el espíritu sean transformados, renovados, regenerados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y que los cuerpos, Señor, sean sanados, porque tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es paz, tu palabra es salud, Señor. Gracias, eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su lugar. Fíjese que resonó en mi espíritu esta palabra que es sumamente, para mí es importantísimo, es muy relevante, importantísimo, gracias por el agua, importantísimo que nosotros le pongamos atención a esto que yo quiero hablar con usted. Porque yo creo que el deseo de Dios es que estemos bien. El deseo de Dios es que nos vaya bien, muy independientemente de las batallas, de las guerras, de las luchas, los desiertos, los enebros que nosotros pasemos, los valles de sombra y de muerte, etc. Pero nosotros debemos de ponerle muchísima atención a la palabra, porque recuérdese que de la palabra mana la vida abundante sobre nosotros. La Escritura dice que Él vino para darnos vida, que es vida eterna, y dice, y vida en abundancia. Y la vida en abundancia implica el aumento de todo lo bueno de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Sea el matrimonio, la familia, el trabajo, el negocio, la salud, todo eso, hermano, el deseo de Dios es que vaya en aumento. Cantábamos, quizá el último canto que estaban cantando antes de subir aquí era
libre, creo que el Espíritu de Dios me ha hecho libre, ¿verdad? Pero mientras yo venía caminando para acá, me preguntaba, ¿será que en realidad nosotros hemos entendido de qué el Señor nos quiere hacer libres? Porque al venir a Él, la Escritura nos deja claramente que al venir a Él nos libra del pecado. Y dice la Escritura que el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros, a menos que nosotros le concedamos derechos. El reino de las tinieblas tampoco lo tendrá, a menos que nosotros le concedamos derechos. Y creo que el Señor vino para libertarnos del pecado, de libertarnos de la condenación eterna. Pero una de las cosas en las que yo veo que el Señor tiene problemas por usar esa frase, o es esa palabra, es que el Señor quiere que seamos libres de nosotros mismos. Ya le hemos enseñado de que el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y muchas veces, hermano, cuando hablamos nosotros de enemigos, pues pensamos en el gobierno, pensamos en el diablo, pensamos en aquellas personas que de alguna manera se convierten por decisión de ellos en nuestros enemigos. Cuando nosotros hablamos de bendición, por ejemplo, en este pasaje, pensamos en todo aquello que Dios nos añade y nos ha prometido darnos. Pero nunca hemos pensado nosotros en que bendición también implica lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Y esa es una de las cosas que yo veo en este pasaje. Porque yo creo que nosotros venimos arrastrando de nuestra vieja manera de vivir muchas cosas que si nosotros no las cambiamos por todas aquellas cosas buenas que Dios nos aconseja, nos pide, nos instruye y nos ayuda a que las hagamos y a que seamos, nosotros podríamos perdernos muchas bendiciones y podríamos complicarnos la vida, en donde el diablo no tiene nada que ver, el mundo no tiene que ver, el pecado no tiene nada que ver, sino esa vieja naturaleza en la cual nosotros, hermano, fuimos enseñados y que vivimos una vida de años, en la cual el mismo sistema influyó, el sistema caído influyó a enseñarnos una forma de vida, la cual ahora nosotros tenemos que dejarla y apegarnos a las nuevas leyes, a complacer a Dios en aquello que nos pide y saber que verdaderamente muchas veces el diablo no necesita ni siquiera meter las manos, sino esa vieja naturaleza es la que muchas veces nos complica la vida. Por ejemplo, en este pasaje que leímos, una de las promesas más grandes, hermano, que yo veo en la Escritura, el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esto ya hemos enseñado, no necesariamente implica que hay que retirarse de los parientes y de la familia, sino abandonar las costumbres en las cuales nosotros crecimos con ellos. Eso es prácticamente lo que implica, no solamente la forma en que nuestros padres nos enseñaron a vivir, sino todos aquellos amigos, compañeros, conocidos con los cuales crecimos, que unos a otros nos influenciábamos a la forma de vivir de cómo crecimos en el mundo.
Por eso al decir vete de tu tierra implica abandonar ese sistema, esas normas, esas conductas que teníamos y aprendimos de los conocidos, de los amigos, de aquellos de los cuales nos rodeamos o en medio de los cuales vivíamos. De los parientes implica parientes, claramente lo dice la palabra, que aprendimos de tíos, de primos, de sobrinos, de abuelos, etcétera, y de la casa de tu padre, pues implica ese círculo pequeño que es la casa en donde papá y mamá nos enseñaron muchas cosas que iban contrarias a la palabra y que ahora Dios nos pide abandonar todas esas costumbres, vicios, formas, maneras, mañas, etcétera. Y póngale usted, súmele todo lo que quiera que aprendimos de la gente que nos rodeaba, de los parientes que nos rodeaban y del mismo hogar, el círculo pequeño donde crecimos. Y dice el verso 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí vemos, hermano, promesas grandes en cuanto a lo que Dios quiere hacer de nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Ya prácticamente nos podemos ver a un Dios que quiere hacerlo todo bueno y en grande, exactamente como después de la creación adámica, cuando dice, y todo era bueno en gran manera. Entonces Dios, hermano, piensa en grande, en todo lo bueno que quiere hacer en nosotros, con nosotros y por medio de nosotros. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entendemos nosotros que la bendición de Dios hace que todo crezca, que todo se multiplique, que todo reverdezca, que todo florezca, que todo se sane, etcétera, etcétera. Esa es la bendición de Dios. Dice, haré de ti una nación grande, te voy a bendecir. Haré de ti una nación grande implica un nombre, una fama, un poder en beneficio de los demás. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Pero una de las cosas que aparece en este pasaje, las que fue que el Espíritu habló a mi corazón, es, y serás bendición. Ahí ya no está hablando de lo que Dios nos va a añadir, de lo que Dios va a hacer con nosotros, de cómo Dios nos va a levantar, nos va a prosperar, nos va a sanar, etcétera, sino y serás bendición implica que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y serás bendición, porque eso no lo hace Dios, eso lo hacemos nosotros. Claro, cuando vemos nosotros todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, entonces Dios dice, bueno, ahora te toca a ti hacer. Y serás bendición. Porque sí, dice el verso 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y nosotros decimos, bueno, pues si alguien habla mal de mí, pues le va a ir mal. Si alguien me maldice, pues le va a ir mal. Pero no nos hemos puesto a pensar que este pasaje dice al que te maldiga, pero no nos hemos puesto a pensar que nos está diciendo ese pasaje que nosotros no podemos maldecir. Porque pensamos solamente en lo que viene de allá para acá, pero no pensamos en lo que tiene que ir de aquí para allá. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Perdón, voy a preguntar de nuevo, ¿sí me explico? O sea, pensamos solamente en todo lo que va a venir de Dios a nosotros, pero no pensamos en lo que tiene que salir de nosotros para los demás. No para Dios, porque hablar bien de Dios es fácil, ¿verdad? Hermano, incluso hacer algunas obras buenas para Dios es fácil, porque pues Dios pone el querer como el hacer y reconocemos su grandeza, su benevolencia, etcétera.
pero ¿qué para con los hombres? El que nosotros podamos entender que una de nuestras responsabilidades en cierta manera, y que una de las cosas que complacen a Dios es que nosotros seamos bendición, que a donde lleguemos seamos de bendición, que todo lo que nosotros vamos a hacer vaya con el propósito de que aquellos a quienes les hacemos sean de bendición, ayuden a su vida, porque pensamos, repito, insisto, porque este es el meollo del asunto, esta es la esencia de esto que quiero transmitirle y que Dios me habló, es que es fácil pensar y creer y confesar que Dios puede hacer de nosotros algo grande y que Dios nos va a bendecir y que la bendición de Dios hace que todo florezca, todo crezca, todo prospere, todo reverdezca, y que Dios nos saque del anonimato, engrandeceré tu nombre, nos dio un nombre, hermano. Pero el asunto es cuando nos toca a nosotros ser bendición. Ahí es donde, hermano, cambia la cosa. Porque ponemos nuestro corazón en todo lo que Dios hará por nosotros, pero no ponemos nuestro corazón en lo que nosotros tenemos que ser. No solamente para con Dios, porque para con Dios es fácil, pero ¿qué para con los demás? Pues ese es el punto que yo quiero tratar con usted. Porque le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué tenía que hacer Abraham para que las familias de la tierra recibieran de la bendición que estaba sobre Abraham? ¿Qué tenía que hacer? No era solamente creer, sino era accionar. Diga conmigo, accionar. Porque la fe tiene que ver con accionar, no solamente con hablar, confesar y decretar, etcétera, etcétera, no como algunos lo dicen o lo hacen, sino la fe tiene que ver con accionar. Por la fe, Abel ofreció a Dios una mejor ofrenda que Caín. O sea, eso implica acción. La fe es activa. Por la fe, Moisés prefirió los vituperios de Cristo antes que los placeres temporales del pecado. Entonces, por la fe, Abraham dice que buscó una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios, aunque podía formarse aquí, hermano, un lugar con la abundancia de todo lo material que Dios le había añadido. Pero este pasaje, hermano, porque lo que le quiero yo transmitir es que si nosotros no entendemos lo que es ser bendición, que es ahí donde se presenta el problema en nuestra vida, entonces nos vamos a complicar la vida. Nos vamos a complicar la vida sin darnos cuenta y aún teniendo grandes y preciosísimas promesas de parte de Dios, podríamos nosotros complicarnos la vida y al final parar como mucha gente, mucho creyente, culpando al diablo, culpando al hermano, culpando a la hermana, culpando al pastor, culpando a la iglesia, culpando, etcétera, etcétera. Cuando nosotros, al ser bendición, a donde lleguemos, vamos a cooperar con nuestros hechos y con nuestras palabras a que todo lo que está ahí florezca, reverdezca, crezca, se multiplique, etcétera. Eso es algo, hermano. Si nosotros, por ejemplo, llegamos a una congregación, hablamos de todo lo bueno que Dios está haciendo, pues vamos a provocar en aquellos que llegan a la congregación el que se unan a la congregación y pueda multiplicarse en número. Pero si se habla mal de la congregación, ¿usted cree que los que nos escuchan van a tener el deseo de llegar ahí si lo único que escuchan son cosas malas? ¿Por qué? Porque no han entendido lo que es ser bendición. Yo no digo que no hayan cosas, hermano, negativas que se necesiten arreglar
sino que muchas veces se ponen los ojos solamente en eso, pues. Y no se ponen los ojos en lo bueno que Dios está haciendo. Igual si lo aplicamos a la familia. Si hablamos bien, hermano, del esposo, la esposa, los hijos, lo rico que se convive ahí en el hogar, pero si se habla solamente de los problemas, es que tengo este problema con mi mujer, es que tengo este problema con mi marido, es que tengo este problema con los hijos. Y no estoy diciendo que no los hayan en veces, que hayan cosas que suceden en las familias, en los matrimonios, sino que es hablar solamente de eso sin poner el corazón y los ojos en esas cosas tan preciosas que tiene la mujer, como las tiene el varón, hermano, como las tienen los hijos. Entonces, todos van a pensar que es una familia que, hermano, está patas arriba y que definitivamente de nada sirve, pues, venir a Cristo, ¿verdad? Si hablamos nosotros del trabajo, hermano, el trabajo, hablamos todo lo bueno. Para comenzar en el trabajo, pues se recibe un cheque, ¿no? Se recibe un pago. El jefe podrá, hermano, ser de lo peor, podrá ser marca diablo si usted quiere, pero le paga. Le paga. Entonces decir, bueno, es un poquitito complicado el jefe, sí, pero la bendición de que es un buen pagador. Y claro, le va a pagar por trabajar, no va a decir, es que mi jefe en veces es exigente. Claro, porque el que está arriba de él le exige, entonces él tiene que exigir. No le va a exigir si usted es un buen trabajador, ¿verdad? Que no le va a exigir porque sabe que confía en usted y lo deja trabajando solo ahí porque sabe que usted le va a sacar el trabajo. De lo contrario, va a estar detrás de usted y con toda razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que él da la vuelta y usted se comienza a hacer el loco, ¿no? Ese es el punto, hermano. Entonces, nosotros tenemos que entender que ser bendición, hermano, no es solamente el decir soy bendición, sino implica acción en nuestras palabras y en nuestros hechos. Pero fíjese que es tan interesante esto. Serás bendición viene del latín benedicere, así es el latín, que significa hablar bien. Bendición es hablar bien. Entonces yo puedo entender que si yo soy bendición en un lugar, sea en la familia, sea en la iglesia, o sea en el trabajo, que son los 3 círculos sociales donde nos movemos. Los 3 círculos es el hogar, la iglesia, la sociedad, que dentro de la sociedad entra el trabajo. Entonces yo tengo que hablar bien. Yo tengo que hablar bien, hermano, de todo lo bueno que yo veo, aunque hayan algunas cosas que son negativas, pero yo tengo que inclinarme a que Dios está en medio de todo ello y que todo lo que está sucediendo es que Dios está obrando y de alguna manera siempre viendo hacia el futuro que conforme Dios vaya trabajando, las cosas van a ir mejorando. Quizá alguien diga, bueno, ¿cómo voy a hablar mal de gobierno si todo lo está haciendo mal? Sí, pero ¿cuál es el trasfondo de todo ello? Que Cristo viene pronto, que es profecía que se está cumpliendo, porque aunque usted no lo crea, Dios está detrás de todo lo que está pasando para que su palabra se cumpla. Entonces, hablar bien, hermano, implica, si nosotros lo trasladamos eso a la sociedad en donde entra el trabajo, si nosotros hablamos mal del trabajo, porque si bendecir del latín benedicere es hablar bien, entonces yo tengo que hablar lo bueno que hay en el trabajo. ¿Y qué es lo bueno que hay en el trabajo? Lo primero es que usted recibe un pago, ¿verdad? Eso es lo primero que usted. Lo segundo es que, bueno, el trabajo le está proveyendo, quizá tiene un jefe que es benevolente y que le tolera ciertas cosas que usted sabe que no las está haciendo bien, pero que de alguna manera, no me refiero al trabajo que está desarrollando, pero que, por ejemplo, de vez en cuando usted falta al trabajo, llega tarde o pide un permiso por X motivo,
De alguna manera, hermano, aunque hayan cosas negativas, buscar la forma de siempre expresarse bien, porque en el momento que usted se está expresando bien, de todo lo bueno que usted ve y que aún puede mencionar lo malo que se está viendo, pero que usted sabe que va a cambiar y que va a mejorar, y aunque usted no tenga la certeza de que así va a suceder, usted tiene la esperanza y la fe de que va a suceder porque Dios está en medio del asunto. Los Corintios era una iglesia muy complicada, muy niña. Se movían los dones, se movían los poderes, se movían los milagros, hermano. Y a la palabra era bonita, pero una iglesia niña. Y Pablo decía, tengo fe en Dios de que ustedes van a cambiar. Eso era lo que Pablo decía. No tenía la fe en los hombres, pero tenía la fe en Dios, de que Dios estaba obrando a través de todo lo que estaba pasando. Entonces, una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que aprender es que ser bendición implica cualquier situación que sucede en nuestra vida diaria. Cualquier situación que sucede en nuestra vida diaria. Hermano, nosotros tenemos siempre que hablar bien. Por ejemplo, mire, Romanos 8:28, y ese es un pasaje que usted se lo conoce de memoria tal vez, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, entender que Dios tiene un propósito en mi vida y que no importa la situación que esté pasando, está cooperando para bien del propósito de Dios en mi vida. Entonces, tengo que descansar en eso. Quizás es algo que no me agrada, quizás algo, hermano, que no va de acuerdo a mi forma de pensar, porque mi forma de pensar es que si Dios está conmigo, pues todo tiene que estar bien. Pero nosotros hemos entendido que si Dios está con nosotros, vayan las cosas bien o vayan las cosas mal, Dios está con nosotros. Y siempre va a velar que aquello que nosotros vemos como malo, obre para bien de nosotros, para bien de su propósito. Por ejemplo, mire, Proverbios, y esto es una de las cosas que tenemos que ponerle mucha atención, hermano. Proverbios 18:20 dice, oiga lo que dice, con el fruto de su boca el hombre saciará su vientre. Con el producto de sus labios se saciará. Entonces, aquí está hablando, hermano, de una satisfacción. Porque si habla del vientre, por ejemplo, cuando usted come bien, usted dice, qué rico, ¿verdad? Imagínese, usted se sienta a la mesa con hambre, hermano, y usted come rico, ¿verdad? Y usted después se queda saciado. Ok. Dice, con el fruto de su boca. Entonces quiere decir que si el fruto que sale de nuestra boca es hablar mal siempre, porque hay gente que ve todo con los ojos del diablo. Imagínense, los 2 espías llegaron a Canaán, y cuando llegan a Canaán, 10 de ellos vieron los gigantes, las manotas, los ojotes, la bocota. No pusieron su corazón en todo lo bueno, en los olivos, en los viñedos, en las granadas, en las palmeras, en la tierra que manaba leche y miel. Solamente 2 de ellos. Eso quiere decir que la minoría de los cristianos ha aprendido a ver siempre lo positivo en medio de todo lo negativo. Y que la gran mayoría de cristianos ve, hermano, siempre lo negativo en medio de todo lo bueno que Dios está haciendo. Pero eso representa o eso significa que no han entendido lo que es ser bendición, hermano. Nos damos cuenta, por ejemplo, aquí, si el hombre se sacia con el fruto de su boca, con el producto de sus labios se saciará. Hay gente que se complica su vida, hermano, porque siempre habla lo malo y siempre ve lo malo. Dios, hermano, no deja de ver lo malo, pero Él siempre se inclina a lo bueno. Lea las cartas a las iglesias en Apocalipsis. Mira, todo esto veo en ti que tienes bueno,
pero esto es lo que tienes que arreglar, eso es lo que tienes que corregir. Yo conozco tu fatiga, tu trabajo, tu perseverancia, no puedes soportar a los que son malos, hermano, y el Señor habla de todo lo bueno, pero esto tengo contra ti. O sea, esto hay que corregirlo. Nosotros no podemos, hermano, dejar de ver lo malo, o quizá alguna vez hablar de lo malo, pero nuestro corazón tiene que inclinarse siempre a lo bueno, porque Dios está en medio del asunto. Diga conmigo, Dios está en medio del asunto. Si usted habla bien de su trabajo, usted está bendiciendo su trabajo. Si usted habla mal de su trabajo, usted está maldiciendo su trabajo. Porque si ser bendición viene del latín benedicere, que significa hablar bien, entonces quiere decir que ser bendición en un trabajo es hablar bien. A todo lugar donde usted vaya, aún en las iglesias, va a haber cosas negativas. Mucha gente que se cambia de iglesia porque piensa que va a encontrar una iglesia mejor. Y no se ha dado cuenta que el problema no es la iglesia. El problema son ellos. El problema son ellos, hermano. A menos que haya un cambio, se salió de la iglesia porque el pastor es terrible, está en pecado y cuánta cosa. Eso es otro asunto, ¿no? Pero usted, hermano, a donde usted vaya, usted se cambia de un trabajo para otro, allá quizá le dan un poquito más de pago, pero usted se movió por el pago, pero no sabe en realidad cómo va a ser el trabajo. Nosotros en este mundo siempre tenemos, sea la casa, la familia, el hogar, sea la iglesia, sea, hermano, la sociedad. Nosotros siempre tenemos que inclinarnos a lo positivo, porque incluso ser positivo es bendición. Es bendición. Mucha gente, hermanos, está insatisfecha en su vida porque no ha aprendido a ser bendición. No ha aprendido a ser bendición. Está insatisfecha en el trabajo y se queja de todos los trabajadores y de los jefes y del clima y del material que llevan y se queja de todo porque no ha aprendido a ser bendición. En la casa se queja de la comida, se queja de la limpieza, se queja del carácter de la mujer o del marido y se queja de esto porque no ha aprendido a ser bendición. Porque siempre está viendo con los ojos negativos y el ver lo negativo no es ser de fe. Se queja, hermano, en la iglesia, se queja del tiempo de la alabanza, se queja de la predicación, se queja de los hermanos, porque no ha aprendido a ser bendición. Ser bendición no es solamente, hermano, decir, yo soy bendición. Ser bendición implica hablar bien, pero no solamente hablar bien, sino implica las obras. Por eso le decía yo de Abraham, y yo voy a ser bendición, pero ¿qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que dejar su vieja naturaleza, sus viejas costumbres, su vieja manera de ser y comenzar, hermano, a hacer como Dios quería que fuera. Es fácil decir, no, a mí el que me maldiga le va a ir de la patada. Pero no nos hemos puesto a pensar si nosotros somos bendición y al escuchar que alguien habla mal de nosotros igual vamos a hablar mal o vamos a hablar bien. Porque si hablamos mal, estamos pagando mal por mal, lo cual no es agradable delante de Dios. Entonces tenemos nosotros que hablar bien. ¿Por qué cree que la Biblia dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen? Orad mire, darle al que te da es fácil, amar al que te ama es fácil. Hablar bien del que habla hablar bien del que habla bien de ti es fácil, pero hablar bien del que habla mal de ti, hacerle bien al que te hizo mal, ayudar aquel que una vez le pediste un favor y no te ayudó, eso es diferente. Ser bendición es ayudar al que no te ayudó cuando tú lo necesitabas, hablar bien de aquel que sabes que habla mal de ti,
hermano, hacerle bien al que sabe que se está haciendo mal, eso es ser bendición. Diga conmigo, eso es ser bendición. Porque no podemos poner nuestro corazón solamente en lo que Dios va a hacer con nosotros y nos va a dar y nos va a añadir, sino qué tenemos nosotros que hacer ahora. Haré de ti una nación grande, voy a hacer que todo prospere en tu vida, te voy a bendecir, que todo se multiplique, que todo crezca, todo reverdezca, el don, la gracia, el ministerio, que todo eso crezca. Voy a engrandecer tu nombre, te voy a dar un nombre, pero, y dice, y serás bendición. Ahí es donde, hermano, se nos traba la carreta, ¿verdad? Porque aprender a hacerle bien al que te hace mal, aprender a darle al que cuando le pediste no te dio y sabías que tenía para darte, ayudar al que no te ayudó cuando necesitabas y cuando él necesita, tú no lo ayudas porque todavía manejas la Biblia a tu conveniencia de ojo por ojo y diente por diente, cuando la Escritura no nos enseña eso. Por eso, hermano, mire, yo veo que hay gente que está insatisfecha con su vida, porque no ha aprendido a hacer bendición. Está insatisfecha en su trabajo, está insatisfecha en la familia, está insatisfecha, hermano, en la iglesia, porque no ha aprendido a hacer bendición. No sabe lo que es ser bendición. Otra de las cosas, hermano, que tenemos que entender nosotros, que ser bendición es que nuestras acciones transmitan favor, prosperidad y vida a los demás. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere el favor de Dios? Claro. ¿Usted quiere la prosperidad de Dios? Claro. ¿Usted quiere la vida de Dios? Claro, pero hay que nosotros ser bendición. ¿Por qué? Porque, hermano, por ejemplo, mire, Proverbios 12:14 dice, por el fruto de su boca, cada cual, o sea, cada cual, esto es personal, diga como esto es personal. Yo no voy a ser como aquel es, porque yo no voy a recibir la bendición de Dios por cómo es aquel, sino la voy a recibir por cómo soy yo. Porque es que muchos hermanos, como decía mi pastor, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Porque muchas veces se juntan, se hacen grupos, hermano, porque mucha gente adopta el sistema de vida de otros, cuando el sistema de vida que debe de adoptar es el sistema de vida del Señor. Por eso aquellas famosas frases, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién platicas, dime qué platicas y te diré cómo piensas. Porque en veces, hermano, usted platica con alguien y dice, este piensa igual que aquellos. O aquella piensa igual que aquellos. ¿Por qué? Porque se juntan. Lo que decía su anterior pastor, que fue el único que yo se lo escuché. Al que con lobos se junta, a aullar se enseña. Exacto, hermano. El que anda entre la miel, decía mi abuela, algo se le pega. Entonces, si usted anda en la miel de Dios, en la intimidad de Dios, pues es obvio que se le va a pegar mucho de Dios. Si usted anda apegado al Señor y sus amistades son aquellas que son bendición, pues hermano, usted va a aprender de ellas. Pero si sus amistades son aquellas que solo hablan mal, no voy a creer que está lloviendo, hermano, esta cosa se pone media marciana en veces y empieza a tronar de aquí para allá, como que se estira, el sol la estira y bueno. ¿Sí me estoy explicando? Hermano, mire, yo creo que Dios tiene grandes cosas para mi vida. Es una promesa de Dios, usted también las tiene. Diferente manera, diferente medida, pero ya cuando se trata de ser bendición, ahí sí ya no hay diferencias. Aunque quizá las diferencias sean, hermano, quizá en algunas áreas, algunas cosas, pero nosotros tenemos que ser bendición, nosotros tenemos que aprender a ver la vida con los ojos de Dios.
Tenemos que aprender a ver la familia, el matrimonio, la iglesia, el don, la gracia, el ministerio, el trabajo, hermano, todo lo que pasa, aún las cosas adversas y negativas, hermano, tenemos que aprenderlas a ver con los ojos de Dios. Mucho lo que le estaba sucediendo al Señor Jesús en la cruz era lo más terrible, pero a los ojos de Dios era lo más hermoso porque estaba muriendo por nosotros. Entonces, mire, que nuestras acciones transmitan favor, prosperidad y vida a los demás. Por el fruto de su boca, cada cual se saciará del bien, dice. Este es otro pasaje casi igual que Proverbios 8:20, dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Pero dice, Proverbios 12:14, por el fruto de su boca, cada cual se saciará, ¿qué dice? De bien. ¿Qué está diciendo el proverbista? Nos está llamando a que nosotros nos inclinemos siempre a lo positivo, siempre a hablar lo bueno, porque de eso vamos a comer. Usted se recuerda de aquel pasaje cuando yo le he contado la historia de cuando yo me cansé de ser vicepresidente de los pastores de San Diego. Y el Señor me dijo, porque bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Cuando yo le dije, Señor, yo ya no voy a orar más por estos ingratos pastores panzones que nomás quieren comer, porque no, era todo lo que querían. Para ellos unidad era sentarse a comer. Yo lo que quería era que nos reuniéramos en una iglesia, hermano, una vez por semana, los pastores, que nos instruyéramos, nos turnáramos en predicarnos a nosotros mismos, oráramos, pero no, ellos no querían eso, ellos querían comer. Me cansé 2 años, le dije, no, Señor, ya, perdiendo mi tiempo aquí. No voy a orar por ellos, que miren cómo salen, yo voy a orar por mí, les digo, por la obra que me diste. Entonces el Espíritu me habló, me dijo, porque bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Y yo le dije, ¿qué significa eso? Me dijo, ora por ellos, no ores por ti, ora por ellos. Lo que tú pidas por ellos te va a llegar a ti. Y si tú multiplicas tus oraciones por ellos, te va a llegar a ti todo lo que tú pidas para ellos. Es como un boomerang, lo tiras, te regresa. Entonces mucha gente, hermano, al hablar bien de los demás, son bienes para su vida. Dice, con el fruto de su boca cada cual se saciará del bien, y las obras de las manos del hombre, oiga lo que dice este proverbio, está lindo, y las obras de las manos del hombre volverán a él. Diga conmigo, wow. No, pero no así, hombre. Usted lo dijo como Chihuahua, no, dígalo como San Bernardo, ¿verdad? ¡Wow! Hermano, es que no nos hemos puesto a pensar que nuestras obras buenas repercuten en nosotros. Usted le hace un favor a alguien, eso repercute en su vida. Usted ayuda a alguien, y más si está ayudando a alguien, hermano, que lo dejó tirado cuando usted necesitó, y usted lo ayuda, le vuelve a su vida. Hágale un mal a alguien, le va a llegar a su vida. Téngalo por seguro. Hable mal de alguien, téngalo por seguro que le va a llegar a su vida. Y si usted habla bien de alguien, usted lo está bendiciendo. Y si usted habla mal de alguien, usted lo está maldiciendo. Y si usted habla bien de alguien, usted lo está bendiciendo, esas bendiciones le van a llegar. Si usted habla mal de alguien, usted lo está maldiciendo y esas maldiciones le van a llegar. ¿Entendemos entonces qué es ser bendición? Ser bendición, hermano, es qué es lo que nosotros vamos a hablar y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y ser bendición, el Señor nos dice, ser bendición con los que son bendición contigo. No, ser bendición con aquellos que, híjole, han sido terribles con tu vida. Pero tú no puedes ser igual. Yo le he dicho a mi esposa, tú no puedes evitar cómo los hombres sean contigo. Pero sí puedes evitar cómo ser tú con ellos. Eso sí, se puede evitar. Eso es un principio, hermano, un principio que Jesús lo manejó perfecto. Él no pudo evitar como los hombres fueran con él, pero sí evitó ser como ellos fueron con él. Haced con los hombres como queréis que los hombres hagan con vosotros.
Uno de los temas que tocamos en el retiro de pastores en Acapulco fue, hermano, para poder restaurar a alguien, el que va a restaurar tiene que ponerse en los zapatos de ese alguien, porque si no, no va a poder restaurar. Es como que él hubiera cometido el error. Cuando alguien comete el error, por ejemplo, le decía, si usted comete el error, usted quiere que los hombres tengan misericordia, lo entiendan, tengan paciencia, lo perdonen, lo ayuden a salir del hoyo, ¿verdad que sí? Entonces, si usted va a restaurar a alguien, usted tiene que entender, tener paciencia, tener misericordia, ayudarlo a salir del hoyo. Si no, nunca va a poder restaurar. Haced con los hombres como queréis que los hombres hagan con vosotros. Y ese es el problema, hermano. Ser bendición no es solamente, hermano, llegar y llegó y como yo he puesto muchas veces ese ejemplo, usted llega a un restaurante, no hay gente y usted llegó y empieza a llegar la gente. La bendición está sobre usted, pero no es solamente eso, sino ser bendición, hermano, es que lo que tú hagas a favor de los demás, te va a llegar a ti. Lo que tú hagas en contra de los demás, te va a llegar a ti. Oiga lo que le voy a decir, a mí me ha tocado ver a mucha gente a lo largo de mis 30 y tantos años de ministerio, me ha tocado ver a gente pensar que sus acciones nunca se le van a devolver. Y la Biblia claramente dice, si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el pecador? O sea, aquí en esta tierra, hermano, se cosecha todo lo que se siembra y repercute en la eternidad. O sea que, hermano, usted, por eso le decía en un principio que hay que ponerle atención a nuestra vida, porque nuestras palabras tienen que ser de bendición y la única manera que sean de bendición es hablar, ok, ese carro tiene un hoyo, se mira mal, el carro tiene ese hoyo y exactamente lo tiene en el hood. Usted ve el carro y ve el hoyo ahí, se mira, hace que el carro que esté bonito se mire mal. Se mira mal ese carro porque tiene ese hoyo. Pero si se lo arreglan, ahí es donde ya entra lo bueno. Pero nosotros estamos acostumbrados, hermano, a hablar lo malo sin protegernos. Al final decir, esa hermana es complicadísima, es terrible. Usted puede decir, es chismosa y es esto y es lo otro. Pero Dios está orando. Ahí se protegió usted. Porque si no, todo eso que dijo le complicó la vida a usted. Le complicó la vida, hermano, que tarde que temprano usted se va a dar cuenta que por no ser bendición tiene la vida complicada. Mire, por ejemplo, este pasaje. Por el fruto de su boca cada cual se saciará del bien y las obras de las manos del hombre volverán a él. Esto es personal. Si alguien quiere ser si a alguien le gusta hablar y maldecir y hermano, hasta preparar el mal para dañar a alguien, podrá ser bien su amiguis o su cuate de antaño. Perdóneme lo que le voy a decir, se lo voy a decir con toda la santidad posible. Si usted, porque su amiguis o su cuate es así, usted será muy bruto o muy bruta si usted quiere ser como ellos son. Si ellos quieren ser así, que sean. Pero usted no puede ser así. Porque usted está cosechando sus bendiciones. ¿Cómo? Siendo de bendición. Siendo de bendición. Usted es de bendición y todo eso le va a llegar. Mire, Hechos capítulo 10, verso 28, y les dijo, este es Pedro hablando, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Este es Pedro. Él estaba diciendo, bueno, nosotros, mira, la costumbre nuestra es que los extranjeros para un judío asociarse con un extranjero, eso es terrible, eso es contaminarse con la lepra. Pero Dios me mostró
que ninguno. Ahí corrigió. Que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Entonces le dice a Cornelio, ¿para qué me mandaron a llamar entonces? Y Cornelio le dice, a esta misma hora, le dice, hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Mire, era inconverso y tuvo una visitación divina, hermano. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y diga lo que le dice, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Tu oración fue oída, pero tus obras, lo que tú hacías por la gente, están anotadas. Y le dijo, han sido recordadas delante de Dios. Entonces Pedro llegó, usted conoce la historia, le presenta el evangelio, Cornelio recibe al Señor, fue el primer gentil que se convierte. Hermano, pero ¿qué fue lo que Dios vio en Cornelio? Sus oraciones por el pueblo, por la gente, a pesar de que no era convertido. Sus obras de caridad recordadas delante de Dios. Nosotros tenemos que abandonar, hermano, esa mala maña o ese vicio o esa costumbre de que importamos solamente nosotros. Y solo yo, cuando en realidad Dios también ve las obras que nosotros hacemos por los demás. Cornelio tenía un gran corazón, hermano. Y era caritativo, hacía obras en beneficio de todos, hermanos, los que él conocía. Y eso estaba anotado delante de Dios. Muchas veces la mentalidad del creyente es solamente llegar y recibir. Pero se ha puesto a pensar que Dios dice, y serás bendición. Que Dios quiere que seamos de bendición a los demás, hermano. ¿Cómo? No hablando mal de ellos. Eso no quiere decir que no vamos a ver las cosas malas. Y si vamos a hablar algo malo, pues protéjase. Es que ese hermano, chijuela, así como va, podría hasta perder su salvación y parar en el infierno. Pero Dios puede tener misericordia. Voy a orar por él. Ahí se protegió usted. Porque si no, podría cambiarse el asunto, ¿verdad? Podría invertir las cosas, hermano. Eso es lo que la Escritura habla, hermano, en cierto pasaje. En cierto pasaje habla de los enemigos, hermano. Habla de aquella gente que algunos opresionaron. Y dice, mira, deja de hacerlo, no voy a hacer que los papeles se cambien. Porque en realidad, como diciendo Dios, Él está así porque lo estoy corrigiendo, pero tú no te has puesto a pensar que tú también estás en el mismo cuerpo y que puedes fallar y que no va a hacer que se cambien los papeles. Y entonces yo aplique mi misericordia a Él y entonces la agarre contra ti. Eso es lo que Dios está diciendo. Considérate a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Mire, amado hermano, Dios ve nuestras acciones. Ser bendición, hermano, es, por ejemplo, mire aquí, Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Así dice también la fe sin obra está muerta. Alguno dirá, yo tengo fe. Dice, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Hermano, tú ves a alguien pasando necesidad, no le vas a ayudar porque te caiga bien o te caiga mal, si te va a agradecer o no te va a agradecer. Tú lo vas a hacer porque tú eres bendición. Tú eres bendición. Yo he tenido que hacerlo muchas veces. Lo he hecho hermano con hermanos, lo he hecho con ovejas. En San Diego le presté, llegaban los hermanos, necesito tanto ten. Yo lo notaba, hermano, lo notaba. Al final, pasaron los años, muchos no me pagaron. Hermano, cuando entregué yo la obra, ¿cuánto dinero cree que me debían los hermanos que les presté, que los ayudé?
$70,000. $70,000, hermano. Que présteme 100, que présteme 1,000, que présteme 500, que ocupo, que mi renta no puedo. Y hermano, yo, amén, hermano, amén. $70,000. Nunca les cobré, hermano. Y miraba que algunos podían, algunos miraba que de pronto aparecían con carro del nuevo, hermano, y decían, pero ese ingrato me debe. Yo no cobraba, hermano. No cobraba. Aquí veo un hermano que recién llegó y le di un carro que tenía ahí, un carro bonito, que se lo puedo pagar en pago, dámelo como pueda, no hay problema. Nunca me lo pagó. Me pagó un poquito, nunca me lo pagó. ¿Acaso llego yo y le digo, hey, págame? No. Yo sé que, hermanos, todo eso Dios me lo da por otro lado. O sea, yo no voy a ayudar porque el hermano sea sincero o no sea sincero, porque se lo merece, no se lo merece, me cae bien, no me cae bien, me hizo un favor, no me lo hizo. Yo no lo voy a hacer, hermano. Yo lo voy a hacer porque la Escritura me enseña que tengo que ser de bendición. Pero ser de bendición implica que todo eso bueno que tú haces te va a llegar a tu vida. Tú lo vas a recibir. Pero también tenemos que entender que todo lo malo que nosotros hagamos o hablemos nos va a llegar. ¿Me estoy explicando? Entonces, ser bendición, hermano, es algo tan especial. Por ejemplo, ser bendición es el buen deseo que a los demás les vaya bien. Mire, dice aquí, en la boca del necio hay una vara para su espalda. Proverbios 14:3. Pero los labios de los sabios los protegerán. ¿Qué está diciendo? Tus palabras te van a proteger o tus labios te van a hacer que Dios te dé unos varazos en la espalda. ¿Por qué? Porque mire, aquí dice, en la boca del necio hay una vara para su espalda. Pero los labios de los sabios lo protegerán. Hay gente que habla sin ton ni son, hermano, sin ton ni son. Y siempre se inclina a lo malo, y siempre está señalando el error, y siempre, hermano, y no se da cuenta, hermano, que al rato lo van a agarrar y se va a complicar la vida. Por ejemplo, Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Hermano, imagínese un alma angustiada, preocupada, no tiene paz, hermano, cuando Dios dice, mira, sé bendición, habla siempre lo bueno, inclínate siempre a lo bueno, vas a ver errores, coopera para que esos errores no pasen, ayuda a que esos errores se corrijan, haz lo que tengas que hacer porque eso es ser bendición. Pero si vas a estar solamente señalando el error, hablando el error, criticando el error y vas a cooperar para que ese error se ponga peor y más grande, si la rotura está grande y vas a llegar y lo vas a abrir más, te vas a complicar tu vida. Cuando lo que tienes que hacer es ayudar a que ese error se corrija, se enmiende, se desaparezca. Eso es ser bendición. Pregunto, ¿me estoy explicando, hermano? Mucha gente se complica la vida porque no ha entendido lo que es ser bendición. Y mucha gente piensa que hablando mal y haciendo mal y hermano, y siempre señalando lo malo, piensa que su vida le va a ir bien. No, hermano. Eso es como pensar con la mentalidad musulmana. Yo voy a violar, voy a matar y del otro lado Dios me va a premiar. Bueno, ¿quién puede pensar de que Dios es corrupto, de que Dios es injusto? No, hermano. Muchos, su alma, hermano, tienen complicada la vida porque no saben usar su boca. Mire, en los proyectos, sean nuestros o sean de los demás, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hablar y qué es lo que nosotros tenemos que desear? Es que le salgan bien. Fíjese que fulano comenzó un negocio. Dios quiera le vaya bien. Pero tú dices, así como es, le va a ir mal.
ya te dañaste tu trabajo, te dañaste tu propio negocio, te dañaste tus propias finanzas. ¿Por qué? Porque el hombre come de las palabras de su boca. Mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro 3:8. En conclusión dice, sed todos de un mismo sentir. Sed todos de un mismo sentir. Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Tiene que ver con la boca. Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Heredar bendición es algo que se obtiene. Si nosotros no aprendemos a usar nuestra boca, aunque hayamos sido llamados a heredar bendición, esa herencia no llega porque nosotros la echamos a perder por mal usar nuestra boca. Pues el que quiere amar la vida, oiga lo que dice, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Qué bueno que dijera, el que quiere amar la vida y ver días buenos, vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia. No se pierda ni un culto. Y levante sus manos y cante y eche su sobre y dance y sirva y predique. Si usted quiere ver, no. Eso va dentro del paquete. Va dentro del canasto o canasta o cesta o cesto, como le digan. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien. Ahí tiene que ver con las obras. Diga conmigo, obras. Boca y obras. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Si alguien quiere ser tu enemigo, tú no puedes evitarlo, pero tú no puedes ser enemigo de ellos. Porque hay quienes, entre los enemigos, hay quienes que te bendicen con la boca, pero por atrás te quieren apuñalar. Tú no puedes ser como ellos. Jesús no era así, hermano. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Tú quieres disfrutar la vida? Aunque hayan guerras, batallas y todo eso, tú vas a estar tranquilo, en paz, sabiendo que Dios está de tu lado. Cuando Dios está de tu lado, lo que los hombres hagan y digan, eso no te va a afectar. ¿Quién os podrá hacer daño si tenéis celo por lo bueno? Pero si Dios está en contra de nosotros, ¿quién va a pelear por nosotros, hermano? Entonces voy terminando con esto. Vente, Elmer. ¿Entendimos lo que es ser bendición? Hermano, tú habla bien. Vas a ver cosas malas, pero dice, pero yo voy a cooperar para que esas cosas malas desaparezcan. Vas a ver cosas malas, pero puedes mencionarlas si quieres, pero voy a orar. Me di cuenta que esa hermana es terrible con su marido, pero vamos a orar para que Dios cambie. Dios puede cambiarlo. Yo me he dado cuenta de que la verdad, ese hermano es lo más terrible, híjole, pero vamos a orar. Dios puede hacer el milagro. Como decía Pablo, tengo fe en Dios para con ustedes, Corintios, decía Pablo, de que Dios puede hacer algo bonito con ustedes. Ser bendición. Cuando usted es bendición, ayuda, coopera para que todo crezca, todo reverdezca, todo se arregle, todo fructifique, todo cambie para mejor. Eso es ser bendición. Ser bendición, hermano amado,
Llegas al trabajo a aportar todo lo que tú tienes. Tu conocimiento, tu destreza, tu experiencia, tu fuerza. Tú vas a hacer bendición. Vas a encontrar cosas malas a donde vayas, hasta en las iglesias. No es de sabio decir, es que me encontré una iglesia mejor. Hermano, mejor solamente que haya mejor doctrina y mejor presencia. ¿Por qué no me decir, me encontré una iglesia mejor? Porque todos son bien amigables. Celebran Navidad y 14 de febrero y también a los niños, viera qué bonitos, un montón que hay. Pero cuando buscan los huevitos de chocolate, dicen, no, sí. Fui a una iglesia, hay un montón de jóvenes ahí en la iglesia, un montón de jóvenes. Oh, sí, aquí mis hijos cayeron bien. Los jóvenes escuchan música mundana, dicen malas palabras, se usan el aretito por acá, pantalones rotos, minifaldas. Mis hijos cayeron cabal ahí, usted, hombre, ¿verdad? Dicen los salvadoreños, ¿verdad? ¿Pero de qué sirve? Solo porque se sintieron bien y no los están proyectando a una vida consagrada, de santidad. Ser de bendición, amados hermanos, es siempre inclinarte a lo positivo, a que Dios está obrando. Ser de bendición es que tus acciones no dañen a otros. La Escritura dice claramente, el amor no hace mal a nadie. A nadie. Allá en San Diego una vez me invitaron a predicar a una iglesia en Vista, California, como a 1 hora. Un hermano que se había congregado conmigo antes, pero vivía 1 hora. Entonces supo que teníamos una iglesia en Vista y entonces se mueve él para Vista y se empieza a congregar ahí con el pastor. Pasa algún tiempo y el pastor que estaba con nosotros sale de cobertura y dije yo, bueno, Dios te bendiga, échale ganas. Y al poco tiempo supe que ese hermano que se congregaba conmigo, que se vino a congregar ahí en esa iglesia que antes pertenecía a nosotros o estaba con nosotros, abrió una obra. Abrió una obra, me dice, pastor, ¿podría venir? Mire, comencé una obra. Y le dije, bueno, qué bueno que comenzaste una obra. El tiempo que estuve con usted aprendí bastante. Bueno, qué bueno, le dije. Pudiera venir, dice, para que nos visite. Mire, acabamos de agarrar un lugar y yo voy. Y a mí me extrañó que el mensaje que Dios me dio era, el amor no hace mal a nadie. Y empecé a hablar de eso. Me extrañó porque pues era una iglesia que estaba comenzando. Era una iglesia, de un hermano que yo conocía, que se había congregado conmigo y se había congregado con el pastor que trabajaba con nosotros. Pero sí me extrañó, el amor no hace mal a nadie. Y compartí el tema, hermano. A las 3 semanas de que yo fui a compartir, estábamos platicando, me dijo, ¿usted sabe que fulano de tal abrió una obra? Oh, sí, le dije, acabo de estar hace 3 semanas con él allá. ¿De veras? Me dijo, sí. Ah, ese hermano fue ingrato, dice, le dividió la iglesia al pastor donde estaba. Oh, dije yo, entonces por eso fue que el Señor me dio ese pasaje ahí. El amor no hace mal a nadie. ¿Cuánta gente, hermano, se complica la vida? Se complica las finanzas, se complica la salud, se complica el privilegio, se complica el ministerio. Piensa que le va a ir bien cuando no cuida sus palabras hacia los demás y no cuida sus obras hacia los demás. ¿No se ha dado cuenta que en el deseo del corazón de nuestro buen Dios es ser bendición? Y ser bendición implica hacia los demás, nuestra boca y nuestras obras. Hay mucha gente que tiene la vida bien complicada porque no cuida su boca y no cuida sus acciones hacia los demás.
Y cuando digo sus acciones hacia los demás, Dios dice claramente en su palabra, hacia los demás, sean buenos contigo o sean malos, te caigan bien o te caigan mal, eso hay que arreglarlo delante de Dios. Te hayan ayudado o no te hayan ayudado, tus acciones siempre deben de ser buenas. Eso es ser bendición. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Padre, tu palabra ha sido expuesta tal y como tú, Señor, la mandaste. No quisiera decirle, dame un corazón sabio, dame un corazón prudente, dame un corazón receptivo, Señor, que atesore tu palabra, que guarde tu palabra. Que sea sabio, Señor, que entienda que para que yo pueda amar la vida y ver días buenos, no depende de mi experiencia, ni de mi inteligencia, ni de mi destreza, ni de mi fuerza. Depende de que yo sea bendición, Señor. Porque esa es tu promesa. Levantarme, darme un nombre, prosperarme, pero también tu deseo es que yo sea bendición. Oh Dios, cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Gracias, Eterno. Tu palabra es vida, tu palabra es paz.
Tu palabra es fortaleza. Tu palabra es salud. Tu palabra sana el alma y al sanar el alma automáticamente se sana el cuerpo. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Como siempre, te bendecimos, eterno. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.